A 71 Exeter, el frío no solo duele, te borra. En una cabaña aislada de Alaska, una viuda de 91 años y su nieto escuchan un gemido que no debería existir en una ventisca. Una perra preñada, sola, a punto de caer. Afuera, los lobos se mueven como sombras, rodeando en silencio. Y cuando el viento apaga la última huella, la anciana abre la puerta y susurra: si la dejo morir, algo en mí muere con ella. Aviso, disclaimer. Esta historia se cuenta desde un punto de vista narrativo y emocional. No pretende ser una verdad absoluta ni un reporte oficial. Es un relato diseñado para transmitir sensaciones, aprendizajes y resiliencia humana ante situaciones extremas. Hay un tipo de frío que la mayoría de la gente nunca conoce. No es el frío de salir sin chaqueta. Es el frío que te obliga a pensar más lento, a respirar con cuidado, a medir cada paso como si la vida fuera un fósforo, pequeño, breve, fácil de apagar. En Alaska, cuando llega una tormenta seria, el mundo se vuelve una habitación sin paredes. Todo es blanco, todo suena igual, y lo más peligroso no siempre es lo que te persigue, sino lo que te convence de rendirte. En un lugar así vive Evelyn, una viuda de 91 años. Su casa es una cabaña de madera vieja, con un porche que cruje y una estufa que nunca descansa. Evelyn no tiene lujos, tiene costumbres. Cortar leña con paciencia, guardar comida en frascos, escuchar el viento como quien escucha un consejo antiguo. La vida le enseñó a sobrevivir sin dramatizar. Cuando algo duele, ella no lo grita, lo atraviesa. Con ella está su nieto, Caleb, que pasa temporadas ayudándola. Caleb es joven, fuerte, pero Alaska le ha enseñado algo que no se aprende en una ciudad. La fuerza no sirve si se usa sin cabeza. Ese día, antes de que oscureciera, el cielo bajó como una tapa gris y el viento cambió de voz. Evelyn lo notó al instante. No necesitó radio ni teléfono. Lo sintió en los huesos como si el invierno le hablara por dentro. Cerraron rendijas, reforzaron la puerta, dejaron una linterna y una cuerda a mano. Caleb quiso bromear para aflojar la tensión, pero Evelyn solo le miró con calma. Esa calma que no nace de la confianza ciega, sino de haber visto demasiadas noches difíciles y seguir aquí para contarlo. Cuando por fin se hizo de noche, el silencio fue extraño. No un silencio tranquilo, sino un silencio que espera. La estufa crepitaba, la tetera soltaba vapor, y por un momento pareció que iban a pasar la tormenta como tantas otras veces, juntos, quietos, contando el tiempo con el fuego, hasta que llegó el sonido. No fue un aullido, no fue una rama, fue un gemido bajito, quebrado, casi oculto bajo la ventisca, como si alguien allá afuera estuviera pidiendo permiso para seguir vivo. Caleb se quedó congelado, la linterna en la mano. Miró a Evelyn, esperando que ella dijera que era la imaginación. Pero Evelyn no se rió. Se levantó despacio, como se levanta alguien cuando entiende que un segundo puede cambiarlo todo. Se acercó a la puerta, apoyó la mano en la madera y escuchó otra vez. «Eso no es el viento», susurró. Abrieron apenas. El frío entró como un animal y les cortó la cara. La luz de la linterna dibujó un túnel corto en la noche blanca, y entonces la vieron. Una perra preñada, flaca, con el vientre pesado, hundida hasta las patas en nieve profunda. Tenía hielo pegado al hocico. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y súplica. No podía correr, no podía pelear, solo podía mirar, como si supiera que esa puerta era su última apuesta. En ese mismo instante, desde el bosque, se escuchó el primer aullido. Uno solo, largo. No sonó lejos, sonó como un aviso. «Ya la vimos». Caleb sintió el estómago apretarse. Evelyn no retrocedió. Solo miró a la perra y dijo algo que a veces también nos pasa por dentro, aunque no haya nieve ni lobos. Hay momentos en los que podrías cerrar la puerta y protegerte, pero si lo haces,
te quedas con una culpa que pesa más que el frío. Si este tipo de historias te acompañan, suscríbete para ayudar al canal a crecer y dime en comentarios, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este video? Me encanta leerte. Ahora respira suave, imagina el fuego, la tormenta y esa puerta abierta apenas, porque lo que Evelyn y Caleb decidan en los próximos minutos no solo salvará a una perra, va a revelar quiénes son cuando nadie los está mirando. Evelyn no abrió la puerta de golpe, la abrió lo justo para que el mundo de afuera no entrara entero. En Alaska, una puerta abierta es una invitación al frío, y el frío es un ladrón paciente. Primero te roba la sensibilidad en los dedos, luego te roba la precisión y al final te roba el juicio. Caleb apuntó la linterna hacia el suelo, no hacia el bosque. Su abuela siempre decía que mirar demasiado al miedo es la forma más rápida de alimentarlo. La perra preñada dio un paso y se quedó inmóvil, como si no creyera que el calor fuera real. Tenía el pelo apelmazado por la nieve y el hielo, y ese temblor que no es de drama, sino de agotamiento. Evelyn habló en voz baja, con una ternura sin adornos, como se habla a alguien que ya se rindió por dentro. Ven hacia la luz, no vamos a perseguirte. Caleb se agachó despacio, extendió una mano abierta, palma visible. La perra olfateó el aire, dio otro paso, y su barriga pesada se balanceó con dificultad. No era solo hambre lo que traía, era cansancio, un cansancio antiguo, el mismo que tienen los que llevan demasiado tiempo sin que nadie les diga aquí. Cuando por fin cruzó el umbral, el calor de la estufa la golpeó como una ola. No se tiró al suelo de inmediato. Se quedó ahí, de pie, observando cada rincón como quien ha aprendido que el refugio también puede ser una trampa. Caleb cerró la puerta con cuidado, echó el cerrojo y puso un segundo tranca de madera, de esos que Evelyn había tallado años atrás. El crujido de la madera sonó como una promesa firme. Evelyn trajo una manta vieja y la dejó en el suelo, cerca del fuego. No encima de la perra, no invadiéndola, solo ofreciéndola, como quien deja una silla para que el otro decida sentarse. Luego puso un cuenco con agua tibia. La perra bebió despacio, sin apartar los ojos de ellos. Caleb notó algo. En el borde de una oreja había una pequeña cicatriz, como si hubiera sobrevivido a más de lo que parecía. Afuera, el aullido se repitió. Esta vez no sonó como lejos, sonó como si el bosque estuviera midiendo la casa. Caleb tragó saliva y miró a su abuela con la pregunta dibujada en la cara. ¿Cuántos? Evelyn no respondió con números. Respondió con calma. Los suficientes para que no te confíes y los suficientes para que pienses. Caleb quiso asomarse por la ventana. Evelyn le tocó el brazo. En tormenta, mirar no siempre ayuda. A veces solo te roba la serenidad. Entonces hizo lo que siempre hacía cuando la noche se ponía seria. Convirtió lo básico en estrategia. Apagó las luces grandes, dejó solo una lámpara baja para que la cabaña no fuera un faro en medio del blanco. Reforzó la cortina del ventanal con otra manta, no por estética, sino para que el interior no delatara movimiento. Luego dejó cerca de la puerta una bengala de señal y un frasco con olor fuerte, de esos que ella usaba para ahuyentar coyotes cuando aún tenía gallinas. La perra se movió y soltó un gemido corto. Evelyn se agachó a su lado y vio el vientre tensarse. No era pánico, era dolor, el tipo de dolor que anuncia que la vida está cerca de empezar. Caleb bajó la voz. Va a... Evelyn asintió. Sí, y por eso la manada está cerca. Esa frase cayó en la habitación como una piedra en agua quieta. No era un cuento bonito, era biología. El olor de una madre a punto de parir viaja, y en Alaska, donde la comida escasea, el hambre escucha mejor. Evelyn miró a Caleb con una serenidad extraña, como si ese momento también fuera una lección de vida.
Hay noches que te enseñan quién eres, no por lo que ganas, por lo que sostienes. Caleb respiró hondo. Preparó más leña, llevó toallas limpias, puso agua a calentar. Mientras lo hacía, pensó en algo que nunca había dicho. Cuando era niño, creía que su abuela era dura porque hablaba poco. Ahora entendía que hablaba poco porque su fuerza no estaba en la boca, estaba en lo que hacía. Afuera, un ruido suave en la madera del porche, no un golpe, un roce como uñas probando. La perra levantó la cabeza, su cuerpo se puso rígido. Caleb se acercó a la puerta por reflejo. Evelyn lo detuvo con la mirada. No abras, no grites, no negocies, solo sostén. Caleb apoyó el hombro en la puerta. Evelyn se quedó cerca de la estufa con la perra, como si la casa se hubiera dividido en dos fronteras. La puerta que resiste y el fuego que protege. El viento rugió, la madera crujió. Y en medio de todo, la perra cerró los ojos un segundo, como si por primera vez en horas pudiera permitirse sentir algo parecido a seguridad. Evelyn le susurró un nombre, simple, cálido, casi un hilo. Aurora. Y como si el nombre fuera una cuerda lanzada al corazón, la perra movió la cola apenas. El tiempo en una ventisca no se mide por horas. Se mide por decisiones pequeñas. Evelyn se sentó cerca del fuego para mantener el cuerpo caliente y la mente clara. Caleb permaneció de pie, con las rodillas flexionadas, escuchando. La escucha, en Alaska, es una herramienta. Aprendes a distinguir entre el crujido del hielo, el golpe del viento y ese silencio raro que hacen los depredadores cuando se acercan. Aurora respiraba con dificultad. Cada contracción era una ola. Evelyn le acariciaba el lomo con una mano ligera, sin presionar, como si estuviera recordándole que no estaba sola. Caleb miró la escena y sintió un nudo en la garganta. Había algo profundamente humano en ver a una anciana sosteniendo a una madre que no era humana, como si el cariño no tuviera especie, solo tuviera dirección. Afuera, el roce volvió, esta vez en la esquina de la ventana lateral. Caleb dio un paso. Evelyn negó con la cabeza. No regales tu sombra. Caleb se quedó quieto. Entonces escuchó otra cosa. Pasos sobre nieve, suaves, casi sincronizados. No corrían, rodeaban. La manada estaba trazando un círculo invisible. Evelyn tomó aire. Ellos esperan el error. Caleb apretó el mango del hacha corta, pero Evelyn le habló como si estuviera calmando también esa violencia interior que nace cuando uno se siente acorralado. No es una pelea de fuerza, es una pelea de paciencia. Para Caleb, esa frase se sintió como una analogía de su vida entera. ¿Cuántas veces había querido resolver todo con impulso? Una discusión, una tristeza, un miedo. Evelyn le estaba mostrando que a veces sobrevivir es quedarse quieto en el lugar correcto. Aurora gimió. Evelyn miró el suelo, preparó las toallas y movió una manta cerca del fuego, creando un pequeño espacio cálido. El calor no era lujo, era medicina. El primer cachorro llegó sin espectáculo, como llegan las cosas sagradas, silenciosas. Un cuerpo diminuto, húmedo, tembloroso. Evelyn lo secó con cuidado, lo acercó al calor y lo dejó junto al vientre de Aurora. Aurora lo buscó con el hocico, desesperada y delicada al mismo tiempo. Caleb sintió un alivio que casi dolía, y justo ahí, como si el bosque respondiera al nacimiento, un aullido fuerte estalló cerca, tan cerca que vibró en la pared. Caleb se endureció. Evelyn no se movió de su lugar. «Sostén la puerta», dijo suave. Caleb fue a la puerta. Apoyó el hombro, el peso, el alma. El porche crujió. Un golpe seco, más fuerte que antes. No entraron, solo probaron, como si quisieran confirmar que había resistencia adentro. Evelyn tomó el paño con olor fuerte y lo colocó cerca de la rendija inferior. No para dañar, sino para decir: aquí hay humanos despiertos, aquí hay fuego, aquí no es fácil.
Luego, con la bengala en la mano, se quedó inmóvil, esperando el momento justo porque en la nieve cualquier luz intensa puede ser un mensaje. Aurora tuvo otra contracción. Nació el segundo cachorro, luego el tercero, más pequeño. Evelyn lo secó y lo pegó al calor. Caleb, con la puerta en la espalda, escuchaba esos sonidos mínimos detrás de él. El suspiro de su abuela, el gemido de Aurora, el chillido delicado de los recién nacidos, y sintió algo que lo dejó quieto por dentro. En ese instante, la casa era un mundo, y él estaba sosteniendo el borde. El golpe en la puerta volvió, más desesperado. Caleb sintió que la madera cedía apenas. Evelyn encendió la bengala. La luz roja llenó el porche como un amanecer artificial. El humo dibujó sombras en la ventana. Los aullidos se cortaron un segundo, sorprendidos. Caleb escuchó pasos retrocediendo, no corriendo, retrocediendo como quien aprende. Aquí hay costo. Evelyn apagó la bengala con calma, como si no quisiera insultar a la noche. Se acercó a Caleb y le habló al oído. No celebramos, solo seguimos. En el centro de la casa, Aurora respiraba más tranquila, rodeando a sus cachorros como una muralla tibia. Evelyn se agachó y por un segundo su cara se suavizó con una emoción que rara vez mostraba. «Lo estás haciendo bien», le susurró a Aurora. Caleb volvió al fuego, se sentó por primera vez. Notó que le temblaban las manos, no solo por frío. Evelyn le ofreció una taza tibia. Él bebió y sintió que esa simple tibieza era una especie de abrazo. A veces la gente busca historias para dormirse porque la vida real pesa. Y en historias así, lo que calma no es la ausencia de peligro, es la presencia de amor. La certeza de que, incluso con lobos afuera, hay alguien adentro que no abandona. Si esta historia te está acompañando esta noche, suscríbete para ayudar al canal a crecer. Y dime en comentarios, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este video? Afuera, los lobos no se fueron del todo. Se alejaron un poco, reorganizaron el círculo. Evelyn lo sabía, por eso no se recostó. Solo alimentó el fuego, revisó la tranca y miró a Caleb con una frase que parecía una advertencia y una caricia. La noche todavía no ha terminado. La madrugada llegó sin sol, como un pensamiento cansado. La tormenta seguía, pero el viento había bajado un tono. Y eso, en Alaska, no siempre es buena noticia. A veces el viento baja porque algo más se acerca sin ruido. Evelyn se levantó y caminó descalza sobre la madera fría, cuidando no hacer sonidos innecesarios. Caleb dormitaba sentado, pero su cuerpo seguía listo, como si incluso el sueño fuera una guardia. Aurora respiraba con calma interrumpida. Los cachorros se movían pegados a ella, buscando calor y leche con esa insistencia que la naturaleza les regala a los que son frágiles. Evelyn observó y sintió algo que no dijo. En esos cuerpos diminutos había una razón para seguir. Afuera, un crujido diferente. No fue el porche, fue más atrás, cerca del cobertizo pequeño donde Evelyn guardaba herramientas. Caleb abrió los ojos al instante. ¿Los oíste?, murmuró. Evelyn asintió. Ahora prueban por otro lado. Caleb quiso agarrar el hacha. Evelyn le detuvo la muñeca con una firmeza sorprendente para su edad. Solo vas a salir si tienes un plan que no dependa de suerte. Caleb apretó los labios. Su abuela lo miró con ternura severa. La gente joven se cree inmortal hasta que la nieve le enseña humildad. Evelyn se puso el abrigo, se colgó una cuerda al hombro y preparó una segunda bengala. Luego hizo algo que parecía pequeño, pero era enorme. Abrió un cajón y sacó una vieja campanilla metálica, de esas que usaba para espantar animales del gallinero cuando aún vivía su esposo. La agitó apenas. Sonó leve, como una nota triste. Caleb la miró confundido. «¿Eso? El sonido también dibuja fronteras», dijo Evelyn. «No todo se enfrenta con golpes.
Se acercaron a la puerta sin abrirla. Evelyn pegó el oído a la madera. Nada, solo nieve. Pero el instinto de Evelyn estaba encendido. Ella sabía leer nada, como se lee una amenaza. De repente, un aullido grave, más profundo que los anteriores, se escuchó a distancia. No parecía un grito, parecía una orden. Caleb sintió que el estómago se le apretaba. Evelyn habló bajito, como si el volumen pudiera mantener la casa en pie. Hay uno que decide, los otros obedecen. Aurora se levantó, aunque le costaba. Se colocó delante de los cachorros. No era un gesto racional, era un juramento. Evelyn la miró y sintió una emoción lenta, como un recuerdo que vuelve. Se acercó y le tocó el cuello. Ahí, bajo el pelo húmedo, notó algo. Una marca vieja de collar y una pequeña pieza metálica escondida en la piel del pelaje. Evelyn la sacó con cuidado. Era una chapita doblada, casi ilegible, con letras desgastadas. Caleb enfocó la linterna. Se alcanzaba a leer una palabra, Harbor, y debajo apenas un número incompleto. Evelyn se quedó quieta. Sus ojos se humedecieron, no por sentimentalismo fácil, sino por un golpe interno. Harbor era el nombre del muelle cercano al que su hijo, ya fallecido, solía ir a pescar cuando Caleb era niño. Evelyn sintió que el aire se volvía pesado. Caleb no entendió del todo, pero entendió lo suficiente para bajar el tono de voz. ¿La conocías? Evelyn no respondió con certeza. Respondió con esa fragilidad fuerte de los ancianos cuando recuerdan. A veces la vida devuelve cosas por caminos que duelen. Afuera, un golpe en la pared lateral, no en la puerta. La madera vibró. Caleb reaccionó, pero Evelyn lo dirigió con una calma que parecía dirigir un incendio. La luz. Ahora. Caleb encendió la linterna hacia la ventana sin pegarse. Evelyn agitó la campanilla. Un sonido metálico cortó el aire. Luego encendió la bengala un segundo, solo un segundo, para dibujar una señal roja tras el vidrio. No era para asustar, era para confundir el acercamiento silencioso. Se escucharon pasos retroceder, un resoplido, un gruñido bajo. Caleb exhaló. Evelyn no. «Todavía están aquí», susurró. La tensión de esa madrugada no era solo física, era emocional, porque cuando proteges a alguien vulnerable, tu mente trae todas las veces que no pudiste proteger lo que amabas. Evelyn miró a los cachorros y vio por un segundo a Caleb cuando era pequeño, con fiebre, respirando difícil, y ella sin dormir, sosteniendo su mano y rogando que la noche pasara. Evelyn habló, casi como una confesión para el que escucha en silencio desde su cama. Hay un tipo de amor que te vuelve guardián, no te hace más fuerte por fuera, te hace imposible por dentro. Afuera, el aullido del líder sonó otra vez, más lejos, como si evaluara el costo y decidiera esperar. Los pasos se dispersaron. La tormenta, por primera vez en horas, pareció aflojar un poco. Caleb se sentó en el suelo, agotado. «Abuela, ¿crees que amaneceremos?» Evelyn lo miró con una ternura que solo aparece cuando el peligro te recuerda lo esencial. «Sí», dijo. «Y cuando amanezca, veremos algo que no esperabas». Caleb frunció el ceño. Evelyn bajó la mirada hacia la chapita Harbor y la apretó en el puño. «Porque esa perra no llegó aquí por accidente. Si esta historia te está tocando, suscríbete para ayudar al canal a crecer. Y dime, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este video? Te leo de verdad. El amanecer no llegó con sol. Llegó con una claridad pálida, como si el cielo estuviera cansado también. La tormenta no había terminado, pero había aflojado lo suficiente para que el mundo recuperara bordes. Caleb abrió la cortina apenas y vio lo primero. Nieve amontonada contra el porche, como si alguien hubiera dormido ahí. Lo segundo fue peor, porque era más preciso. Huellas. No huellas de un solo animal. Varias. Algunas grandes, otras más pequeñas, todas marcadas en un semicírculo.
La manada había estado tan cerca que el calor de la casa quizá les llegó al hocico. Caleb sintió una punzada en el pecho. Esa sensación de, si hubiera abierto la puerta por impulso, ya no estaría aquí. Evelyn se acercó sin prisa. Miró las huellas como quien mira una carta. No se asustó. Asintió como si confirmara una intuición. Nos midieron, dijo. Aurora, todavía débil por el parto, se incorporó y se puso delante de los cachorros. No era agresiva, era maternal. En ese gesto había un mensaje para cualquiera que haya amado de verdad. El cuerpo puede estar cansado, pero el instinto del corazón no negocia. Caleb volvió la mirada a la chapita que Evelyn apretaba en su mano, esa palabra desgastada, Harbor. Entonces lo entendió un poco más. La noche no había sido solo un accidente de nieve y lobos. Tenía historia, tenía pasado. Evelyn se sentó despacio en el banco, como si el cuerpo le recordara sus 91 años justo ahora, cuando ya era seguro sentir el cansancio. Observó a Aurora con una tristeza dulce. Tuve un perro una vez, dijo, casi como si hablara para sí. Hace muchos años. Se llamaba Harbor. Caleb la miró sorprendido. Nunca la había oído decir ese nombre. Era de tu padre, continuó Evelyn. Él lo encontró, igual que a ella, en una noche de tormenta. Y tu padre lo trajo a esta misma estufa. Decía que había ojos que pedían ayuda sin hablar y que si uno cerraba la puerta, la vida te lo cobraba por dentro. Caleb sintió un golpe suave en el pecho. A veces las historias no te atrapan por lo que pasa, sino porque te devuelven algo perdido. Caleb había extrañado a su padre de tantas formas diferentes que ya no sabía nombrarlo. Y de pronto, esa perra preñada, esa chapita, ese frío, eran una forma de nombrarlo sin dolor directo. Evelyn miró a Caleb y su voz se volvió más íntima, como si el amanecer les diera permiso de hablar. Yo no pude salvarlo cuando se enfermó, dijo. No pude, lo intenté, pero hay cosas que una madre no controla. Desde entonces me prometí algo. Si alguna vez el mundo me dejaba elegir, elegiría salvar lo que pudiera, aunque fuera pequeño, aunque no me lo agradeciera, aunque doliera. Caleb bajó la mirada, porque él también cargaba culpas silenciosas. No haber estado más, no haber dicho ciertas cosas, no haber entendido antes. Y ahí apareció una analogía simple, de las que se quedan. Hay gente que vive la vida como si tuviera infinitas oportunidades de amar. Y luego el tiempo demuestra que el amor es ahora o no es. Evelyn se levantó con cuidado. Se puso el abrigo, los guantes y preparó lo que en Alaska es más importante que el coraje. Un plan. Tomó la cuerda, un palo largo, la campanilla y una bengala. No para pelear con lobos, para moverse con inteligencia, sin regalarles un error. Caleb abrió la boca. ¿Vas a salir? Evelyn lo miró con firmeza serena. Solo al porche, y tú vas conmigo. No vamos a correr, no vamos a gritar, solo vamos a dejarles claro que aquí no hay presa. Salieron juntos. El frío mordió de inmediato, pero el viento ya no era un martillo. Era una amenaza distante. Evelyn agitó la campanilla lenta, constante. Caleb sostuvo la bengala sin encenderla. La nieve crujía bajo sus botas, y ese crujido era como anunciar presencia. A unos metros entre árboles se vieron dos sombras. No saltaron, no atacaron, solo miraron. Caleb sintió el impulso de moverse brusco. Evelyn apretó su brazo. Lento, susurró. Que vean que no tienes miedo. Eso es algo que sirve incluso lejos de Alaska. El miedo muchas veces se alimenta de tus movimientos desesperados. En cambio, cuando te quedas firme, el miedo empieza a dudar. Evelyn levantó el palo largo y lo golpeó una sola vez contra la nieve. Un sonido seco, claro. Luego encendió la bengala apenas un segundo, suficiente para dibujar rojo en el aire. Las sombras retrocedieron un poco, no porque fueran malas, sino porque el costo subió. Volvieron adentro. Evelyn cerró la puerta, apoyó la espalda un segundo en la madera. Caleb la miró,
y en sus ojos había algo nuevo, respeto profundo. No el respeto infantil, sino el respeto de adulto hacia alguien que sostuvo una noche completa sin romperse. Evelyn fue hacia Aurora. Se agachó, le acarició la cabeza y miró a los cachorros. Nadie nace fuerte, susurró. Se nace y luego se aprende. Si esta historia te está acompañando, suscríbete para ayudar el canal a crecer. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país estás mirando este video? Me encanta leerte antes de seguir. La mañana se estiró despacio. La tormenta siguió su camino como una bestia cansada que ya no encontró comida fácil. Los lobos se alejaron, no derrotados, sino convencidos de que esa cabaña no era una oportunidad. En Alaska, muchas victorias no se celebran con gritos, se celebran con una taza tibia y un cuerpo que sigue respirando. Evelyn preparó sopa simple, agua, algo de carne seca, un puñado de verduras congeladas. Caleb la miró hacer eso y sintió, de manera extraña, que el mundo volvía a ser normal, porque hay algo tranquilizador en ver a alguien cocinar después del peligro. Es como decirle al corazón, ya pasó. Aurora comió despacio, luego se echó rodeando a sus cachorros y por primera vez sus ojos se cerraron de verdad. No era desmayo, era descanso. Caleb se quedó mirándola como si quisiera memorizar el momento, la vida recuperando su ritmo. Evelyn, con la chapita Harbor en la mano, tomó una decisión, no grande, no heroica para cámara, una decisión real. Llamar al puesto de guardabosques más cercano cuando la señal lo permitiera. No para hacer drama, sino para buscar ayuda y registrar que una madre y sus cachorros necesitaban un lugar seguro. Caleb la observó y dijo algo que le salió sin pensar. Abuela, ¿por qué arriesgaste tanto por una perra que no conocías? Evelyn no respondió rápido. Miró el fuego como si buscara palabras que no fueran genéricas. Luego habló con voz baja, de esas que te dan sueño porque son sinceras, porque yo sí sé lo que es estar sola en una noche larga, dijo, y porque la vida a veces te manda una oportunidad para ser la persona que hubieras necesitado. Caleb sintió esa frase como una manta. Pensó en su padre, pensó en la viudez de Evelyn, en sus inviernos, en su silencio, y entendió que su abuela no era dura. Era alguien que había aprendido a guardar lágrimas para cuando realmente importaran. Esa tarde, el cielo se abrió apenas y dejó caer una luz fría sobre la nieve. Caleb salió a cortar leña. Al volver, vio algo en el porche, un trozo de tela enganchado en un clavo. La tela era gris, con fibras ásperas, como de saco viejo. Evelyn lo tomó, lo olió y su cara cambió. Esto no es de los lobos, dijo. Caleb frunció el ceño. Evelyn miró a Aurora, luego al bosque y soltó una verdad que abrió un segundo misterio dentro de la calma. Alguien estuvo aquí, antes que nosotros. No lo dijo para asustar, lo dijo porque la vida, incluso cuando se calma, deja preguntas. Y esas preguntas son las que te mantienen escuchando, sin necesidad de prometer nada. Caleb regresó adentro y se sentó cerca del fuego. Evelyn, por primera vez, permitió una sonrisa pequeña. Hoy hiciste bien, le dijo. Caleb la miró. Tú hiciste todo. Evelyn negó con la cabeza. No, yo enseñé, tú sostuviste y ella... Miró a Aurora. Ella confió. Cuando cayó la noche siguiente, ya no se sintió igual. No porque el peligro hubiera desaparecido del mundo, sino porque algo había cambiado dentro de la casa. Ahora había vida nueva respirando. Y esa respiración, en un lugar tan frío, suena como una promesa. Tal vez esta historia te toca porque no habla solo de lobos y nieve. Habla de esas noches internas que todos tenemos, donde algo vulnerable depende de nosotros. Una familia, una decisión, una segunda oportunidad. Habla de que la edad no te quita valor, a veces te lo revela.
Porque Evelyn con 91 años no ganó por fuerza, ganó por experiencia y por un corazón que no se acostumbró a cerrar puertas. Si este relato te acompañó, suscríbete para ayudar el canal a crecer. Y dime en comentarios, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este video? Te leo con cariño.